Ubicándonos en el módulo de Fundamentos Constitucionales del Derecho Administrativo, Unidad 1, el ordenamiento jurídico en el Estado Social de Derecho y específicamente tal vez en el tema 3, jerarquía normativa, tenemos que desarrollar 7 factores de los que tan magistralmente desarrolla Ricardo Guastini sobre la constitucionalización del derecho. Y cuando hablamos de la constitucionalización del derecho tenemos que desarrollar 7 factores, dentro de los cuales está el primero, el principio de la rigidez constitucional. ¿A qué hace referencia el principio? Hace referencia precisamente dentro de esos criterios doctrinarios donde la Constitución pueden ser flexibles o pueden ser rígidas. Cuando se habla de que un Estado está constitucionalizado, que el derecho está constitucionalizado precisamente, cuando se tiene una rigidez respecto de las cláusulas de reforma que se encuentran dentro de la Constitución política. ¿A qué se refiere esa rigidez? Se refiere específicamente al procedimiento especial o diferencial que tienen frente a la reforma de la Constitución política. Y no es nada más que decir entonces, cuando hablamos de esas cláusulas diferenciales o esas cláusulas de reforma rígidas, las que se encuentran estipuladas dentro del título 13 de la Constitución política y que hacen referencia precisamente en los artículos 375, 376, 377 y 378. Aquí estamos haciendo, ¿cuál es la cuenta? ¿Cuál es el desarrollo de esto? Pues específicamente estaríamos hablando de que la Constitución política colombiana es una constitución de corte rígido. ¿Por qué? Porque a la hora de las cláusulas de reforma o de la reforma constitucional estaríamos hablando de unos procedimientos especiales, los cuales son el acto legislativo, el referendo aprobatorio y o derogatorio y evidentemente la asamblea constituyente. Un segundo factor que desarrolla Guastini es precisamente la garantía jurisdiccional. ¿Y qué es esto de la garantía jurisdiccional? Cuando hablamos también precisamente de la constitucionalización del derecho, de la jerarquía normativa que es el llamado precisamente a la salvaguarda del principio de la supremacía constitucional, estaríamos haciendo referencia a aquellos mecanismos que se utilizan para defender la Constitución política. Esa garantía constitucional es el llamado ¿a qué? A los controles en concreto. Y cuando hablamos de los controles en concreto, precisamente de la justicia constitucional, un módulo que más adelante ustedes también van a desarrollar o van a ver, pues hacemos referencia a aquellos controles en concreto estipulados a través de las acciones constitucionales o de los mecanismos constitucionales, como lo serían el habeas corpus, la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de grupo. Estamos hablando de unos mecanismos especiales y concretos para la protección de los derechos estipulados dentro de la propia Constitución política. Un tercer factor, continuando con los direccionamientos de Guastini, sería la fuerza vinculante de las normas constitucionales. ¿Y qué quiere decir esto? Estaríamos hablando de la aplicación directa de la Constitución. A falta de desarrollo normativo de menor jerarquía, a falta de desarrollo legislativo, la Constitución se puede aplicar de forma directa. Cuarto criterio, la sobreinterpretación. Interpretación intensiva de las normas constitucionales a través de unas cláusulas implícitas. Aquí hacemos referencia con esta sobreinterpretación. Básicamente estamos haciendo referencia al complemento que se le hace a la norma al momento de interpretarlo. Ejemplo concreto, cuando hablamos de la protección reforzada que tienen las mujeres en estado de gravidez o las mujeres en embarazo, la protección reforzada, vamos a mirar entonces, vamos a buscar tal vez en el artículo 43, en el artículo 44 de la Constitución política, vamos también a revisar el artículo 53 de la Constitución política, pero ¿dónde vamos a encontrar el principio de esa protección reforzada por parte del Estado a las mujeres en estado de embarazo o en estado de gravidez?
¿Dónde vamos a encontrar la palabra específica sobre la protección reforzada que tienen las mujeres en embarazo? Pues lo sabemos, pero específicamente se encuentra estipulado dentro de los artículos constitucionales cuando leemos primero el artículo 53 y posterior leemos el artículo 43 de la Constitución Política, la protección, la estabilidad reforzada, no lo vamos a encontrar, pero lo sabemos. Y a eso hace referencia Guastini cuando habla sobre la sobreinterpretación. La sobreinterpretación que vendría siendo, evidentemente, lo que es el complemento a la interpretación que se hace de la Constitución Política, y esa sobreinterpretación donde la podemos encontrar y donde sí se habla textualmente o descriptivamente la palabra estabilidad reforzada a través de la jurisprudencia. ¿Y a través de cuál jurisprudencia? Recuerden entonces el tema 3, jerarquía normativa. Lo vamos a encontrar precisamente en el desarrollo de las sentencias C, que son las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional, que evidentemente no se encuentran dentro del mismo posicionamiento, la misma jerarquía que las sentencias T o que las sentencias SU. Tenemos como un quinto factor de la constitucionalización del derecho, que es la aplicación directa de la Constitución. Y cuando Guastini desarrolla la aplicación directa de la Constitución, básicamente está determinando que no se necesita una concreción legislativa. Aquí hay que aclarar un factor muy importante. No quiere decir que Colombia no exista ese principio de legalidad, no deba de existir las leyes como tal. Aquí hace referencia a la concreción, que no se necesita una concreción legislativa, que se puede aplicar directamente la Constitución. Básicamente lo que se está estableciendo bajo el fenómeno de la constitucionalización del derecho es que la Constitución también se encuentra codificada, es que la Constitución también tiene elementos sustantivos que se puedan aplicar directamente. Entonces, frente a eso, podemos leer el artículo 48 de la Constitución Política. Y recordemos que todo lo que se está contenido dentro de la Constitución Política de forma codificada y o sustantiva, de alguna u otra forma limita también ese desarrollo legislativo. Para algunos se puede reflexionar efectivamente que el factor número 6, que es la aplicación directa de la Constitución, y la fuerza vinculante de las normas constitucionales tal vez pueden unirse en uno solo, pero estamos desarrollando los criterios de Guastini. Sexto, la interpretación conforme, es decir, que todo el ordenamiento inferior a la Constitución Política evidentemente tiene que ir conforme a los lineamientos del mandato superior. ¿Y dónde encontramos básicamente este principio o esta concreción del punto o el factor número 6 de la constitucionalización del derecho? En el artículo 4 de la Constitución Política. El artículo 4 de la Constitución Política nos indica que la Constitución es norma de normas. Por lo tanto, si es norma de normas, evidentemente todo lo que está por debajo de ese ordenamiento jurídico tiene que ir acorde, conforme con lo que se encuentra arriba. Estaríamos de hecho desarrollando a través de esa interpretación conforme el principio de la supremacía constitucional, que recordemos que ese principio de la supremacía constitucional es básicamente todos aquellos mecanismos, procedimientos, ¿para qué? Para la salvaguarda de la Constitución Política. Y tenemos finalmente la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Aquí hacemos referencia a esa influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Estamos hablando de que la Constitución rige en su totalidad. La Constitución se aplica y rige en la totalidad del Estado. No es meramente un acuerdo político entre diferentes estadios políticos de la Constitución o de partidos políticos que pueda tener un Estado. Estamos hablando de que todo Estado constitucional
a través del fenómeno de la propia constitucionalización del derecho, a través de la creación de los estados constitucionales, rige una constitución política.